mi área de expertise, ¿no? hace más de 15 años. Son un gran grupo de enfermedades, ¿sí? De etiología autoinmune, ¿sí? Pero se sabe que es todavía la causa pura. Cuando dice desconocida es porque no se sabe bien completo su origen, pero sí se sabe que para existir tiene que tener una respuesta inmune desmesurada y tiene que haber una condición genética. O sea, un paciente que no tiene exacerbada la respuesta inmune y que no tiene los genes que lo predispongan, no van a poder desarrollar enfermedad inflamatoria intestinal. Va a dar lesiones en distintos segmentos del tubo digestivo, dependiendo si es colitis ulcerosa o Crohn. La extensión y la profundidad va a ser variable. Son enfermedades crónicas, esto es importantísimo, una vez que llegan no se van, no son enfermedades como solemos escuchar nosotros por estrés o porque fue posinfecciosa, o sea, es una condición genética autoinmune crónica que no cura, ¿sí? Y que tiene una evolución de periodos de actividad y periodos de remisión. Esos periodos de remisión pueden ser espontáneos y eso demora el diagnóstico. Se habla, nosotros vamos muy a la par del resto del mundo. Se habla de que hay un retraso diagnóstico entre 6 meses y hasta 5 años en el diagnóstico de enfermedad inflamatoria, justamente porque los pacientes hacen brote y remisión espontánea cuando no evolucionan a la gravedad. Entonces eso muchas veces confunde el diagnóstico y tenemos que estar ahí muy atentos para no perdernos ninguna oportunidad, ¿no? Como vemos en un ratito. La epidemiología está cambiando y va en aumento, o sea, la incidencia y la prevalencia. Cuando uno ve la escala de izquierda a derecha, que luego de 1980 hay como un boom exponencial de la incidencia y la prevalencia, es porque cada vez nos vamos industrializando más, ¿no? Para explicarlo fácil. A mayor industrialización, mayor riesgo de que los pacientes genéticamente predispuestos gatillen y desarrollen una enfermedad inflamatoria intestinal. Esto se sabe que está en continuo aumento y en todo el mundo. Fíjense que tiene una incidencia de 10 a 20 casos por 100.000 por año. Es una patología muy frecuente en la población judía. Hombres y mujeres están afectados por igual. Hay determinados trabajos que hablan de cierta predilección, hombre y mujer, si uno busca Crohn o colitis ulcerosa. Nosotros, como hiperespecialistas, no vemos diferencias en la práctica entre hombres y mujeres. No pasa lo mismo con otras patologías autoinmunes, que por lo general son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Puede aparecer a cualquier edad, pero las dos comparten tanto la CU como el Crohn, que son más comunes en adultos jóvenes. Así que entre los 15 y los 30 años tienen mayor prevalencia. Y lo que se ve, y esto se ve cada vez más, no solo acá en la Argentina, sino en el resto del mundo, que siempre estuvo descrito un segundo pico de incidencia hacia los 60 años, y lo que estamos viendo, no solo acá, como digo, es mundial, que hay una mayor prevalencia en pacientes añosos, cercanos a los 75, 80 años. Cuando yo hace 15 años empecé la especialidad, ver un paciente de 80 años con enfermedad inflamatoria, me acuerdo mi doctora, la doctora Samuel y la doctora Goncalves me decían: es imposible que este paciente tenga una colitis ulcerosa, un Crohn, tiene 80, tiene úlceras en el colon, busquemos que no sea una TBC, una colitis isquémica, una colitis actínica, preguntarle si no se irradió, si no recibió algún tratamiento específico. Y no, eran pacientes que empezábamos a ver que tenían el debut de una enfermedad inflamatoria en la adultez, digamos, ya tardía, en la vejez, y hoy ya es algo que está estipulado, ya los tratamientos, incluso hay guías que nos dicen qué tratamientos usar en pacientes añosos por las comorbilidades, ¿no? Vamos a hacer diagnóstico con historia clínica, con endoscopía, con los estudios por imágenes, y vamos a confirmar o nos va a orientar la biopsia. Y también, como hablábamos del aumento de la prevalencia por la industrialización, así como vemos cada vez más casos, particularmente de enfermedad inflamatoria intestinal, vemos cada vez más Crohn, o sea, hay un aumento de la prevalencia del Crohn por sobre la colitis ulcerosa. Algo que me gusta aclarar siempre, cada vez que tengo la oportunidad de dar charlas, es que la Argentina va en contra del mundo, o del resto del mundo,
porque, como vamos a ver en un ratito, la enfermedad de Crohn, y ustedes seguramente lo habrán escuchado nombrar, la localización más frecuente es la válvula ileocecal, que es una patología que hace diagnóstico diferencial con los linfomas, con la tuberculosis, y que va a enfermar la válvula ileocecal. El 50% de los Crohn son ileocecales, pero nosotros en la Argentina tenemos altísima prevalencia, y eso hemos hecho trabajos de Crohn colónico, Crohn puro de colon, sin afectación perianal, sin otras digamos, pistas que nos hagan pensar que es un Crohn puro. Entonces tenemos muchos pacientes diagnosticados como colitis ulcerosa que en la evolución nos demuestran que son Crohn, y siempre estamos muy atentos a eso porque los tratamientos y los cuidados son diferentes, ¿no? Eso es algo muy importante para nuestro país. Con respecto a la fisiopatología, siempre insistimos en lo mismo: sin la genética, sin el componente inmune desmesurado, no hay enfermedad inflamatoria, y esto está acompañado por dos grandes factores que son el componente medioambiental y la microbiota, ¿sí? Con respecto a el medio ambiente, va a funcionar no como causa, sino como gatillo. Si el paciente no está genéticamente con una respuesta inmune desmesurada, por más medio ambiente favorable que tenga, no va a desarrollar la enfermedad, ¿sí? Cuando hablamos de medio ambiente, volvemos a la contaminación, la industrialización, los alimentos, los fármacos, el tabaco, ¿sí? Son todas causas que gatillan la aparición de la enfermedad inflamatoria. Y cuando hablamos de microbiota, ahora les voy a mostrar un gráfico que no pasa. Si se fijan en este gráfico, súper complejo, pero no tanto. Nosotros necesitamos la genética, ¿no? Necesitamos el factor ambiental y necesitamos disbiosis. Esto que estoy marcando acá arriba es la ley del intestino, ¿no? Esa disbiosis con el mecanismo medioambiental y el componente genético que predispone genera un medio ambiente propicio, aumenta la permeabilidad intestinal. Fíjense cómo muestra cómo las uniones estrechas del intestino están dañadas. Tiene que haber un aumento de permeabilidad intestinal. Ese aumento de la permeabilidad deja pasar la reacción inflamatoria a traspasa la lámina propia y gatilla, fíjense, gatilla toda la respuesta inmune desmesurada. Y si ustedes ven rápidamente, porque sé de la charla de hoy, pero si ustedes ven, hay hiperexpresión de interleuquinas, de anti-TNF, de JAK, de reclutamiento de linfocitos, de eosinófilos, intervienen en los mecanismos TH1, TH2, los mecanismos regulatorios de inflamación, y todos estos targets son los que vamos a tener como objetivo cuando tratemos con la famosa terapia biológica, ¿no? O sea, los tratamientos biológicos que nosotros utilizamos van directo, o tienen como blanco estos mecanismos, ¿no? Por eso es tan importante conocer la fisiopatología de la enfermedad y ver dónde van a actuar los medicamentos que nosotros vemos. Con respecto a los grupos, hay tres grandes grupos: la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y la colitis inclasificable. La colitis inclasificable es una colitis que es menos del 10% de los casos, donde no cumple el paciente, sobre todo hablamos de colon, ¿no? Porque si ya hay lesión del delgado, ya sabemos que es Crohn, pero particularmente para colon, son pacientes que no cumplen los criterios completos para colitis ulcerosa o para Crohn, pero sí cumplen criterios para enfermedad inflamatoria intestinal. Por suerte son un porcentaje bajo, y lo importante de la inclasificable es que si nosotros como especialistas no la pensamos, son estos pacientes que yo les contaba que pasan años sin diagnóstico y con síntomas, justamente porque uno no los puede encasillar. Entonces quedan como colitis inespecíficas, inflamatorias, que van y vienen, pero la gravedad y el tratamiento, digamos, es el mismo que para la colitis ulcerosa y para el Crohn. Entonces, para esos pacientes, como especialistas, elegimos drogas que estén avaladas y aprobadas para las dos indicaciones. No los dejamos sin tratamiento. Con respecto a la colitis ulcerosa, es inflamatoria, es predominantemente mucosa, pero inicia en la submucosa, es limitada al colon, nosotros no vamos a tener afectación del resto del tubo digestivo, y tiene afectación siempre del recto,
y va a ser ascendente, continua y simétrica, o sea, va a afectar desde el marginal hacia proximal, ¿sí? De forma continua. Diferente a la enfermedad de Crohn, que puede estar en cualquier tramo del tubo digestivo, de la boca al ano. Fíjense que el comportamiento es diferente, no es inflamatorio, mucoso, es transmural, es granulomatoso, es cicatrizante, también inicia en la submucosa, es discontinuo y es asimétrico. ¿Por qué es tan importante esto? Porque las complicaciones que nosotros vamos a esperar de la enfermedad, si uno entiende que el compromiso es transmural, o sea que afecta toda la pared del intestino, nos va a ser mucho más sencillo pensar en las complicaciones, los abscesos intraabdominales, las fístulas enteroentéricas, enterocutáneas, el compromiso perianal, porque es una enfermedad penetrante que compromete todas las capas del tubo digestivo, no es solo mucoso inflamatorio como la colitis ulcerosa, ¿sí? Estaba lo que les decía de las inclasificables, cuando no las podemos catalogar, y hay algo más todavía que es la colitis indeterminada, que hablamos de indeterminada cuando el paciente es refractario a tratamiento o hace una colitis fulminante, necesita cirugía y aún con la pieza quirúrgica colónica no podemos establecer con certeza si es una colitis ulcerosa o un Crohn. Y acá como un comentario, lo más importante o la complejidad que nos va a traer que sea una colitis indeterminada es que nos va a dificultar poder decidir si a nuestro paciente le hacemos o no un pouch ileal. Recuerden que el pouch ileal es una cirugía de reconstrucción del intestino específicamente para la colitis ulcerosa, aunque hay casos muy puntuales de Crohn que lo pueden hacer, no es nuestro gusto como especialistas, pero hay casos en el mundo. Entonces, que sea indeterminada nos va a hacer poner en alerta sobre cómo nosotros vamos a reconstruir a nuestro paciente o si lo vamos a dejar con una ostomía definitiva, ¿no? Con respecto a la clasificación, nosotros nos manejamos en el mundo para tener todos el mismo idioma, como decimos nosotros, que la clasificación real es una clasificación fenotípica que divide la enfermedad inflamatoria según la extensión y según el comportamiento, ¿no? Y esto hace que todos manejemos el mismo idioma. Para la colitis ulcerosa lo vamos a dividir en proctitis, que es para la afectación del recto, en colitis izquierda, que es la que va hasta el ángulo esplénico, y extensa, que es la que va más allá del ángulo esplénico, ¿sí? Fíjense, a la izquierda la proctitis, la izquierda y la pancolitis, sabiendo que la localización más frecuente en el mundo es la proctitis, ¿no? Y para la enfermedad de Crohn, fíjense que siempre el Crohn es más complejo, lo va a dividir por edad de comienzo, ¿sí? La A es de edad, de age, que va a ser si el paciente empieza antes de los 16, entre los 17 y los 40 o más allá de los 40, la localización, si es ileal, si es colónica, si es iliocolónica, y hay un modificador que fíjense que es el L4, que es para delgado proximal, y esto es tan importante porque los pacientes que tienen lesión de tubo digestivo alto tienen peor pronóstico, son pacientes más graves, con más riesgo de necesitar cirugía, de tener intestino corto y de tener mucha morbilidad, ¿no? Entonces es muy importante saber si el paciente tiene compromiso digestivo proximal, que funciona como un modificador L4. Y el comportamiento, si es puramente inflamatorio, si es estenosante, si es fistulizante, y la P es el modificador perianal, para dividir si tiene o no compromiso del periano, y eso se suma a las anteriores, ¿no? Y también es un factor de gravedad, un marcador de gravedad. Con respecto al diagnóstico, lo vamos a dividir entre la clínica, la endoscopía, la histología, la imagen y la serología. Ninguno de estos puntos sirve solo. Nosotros vamos a hacer diagnóstico uniendo todos estos ítems y probablemente no los tengamos todos positivos, pero si los vamos uniendo vamos a llegar a un diagnóstico. Con respecto a la clínica y digamos, de los pacientes con colitis ulcerosa y con Crohn, no ahondo en eso porque ya lo fuimos charlando. Vamos a esperar lo mismo que veníamos charlando de las diarreas agudas, crónicas, disentéricas, no disentéricas. En la colitis ulcerosa van a esperar encontrar
diarrea, urgencia evacuatoria, pujo, tenesmo, sensación de evacuación incompleta, moco, sangre. En cambio, en el Crohn van a encontrar más una diarrea como las que mencionábamos de un deterioro del estado general, un paciente adelgazado, con diarrea acuosa, sin tanto sangrado, con dolor abdominal. Si es un paciente que tiene más una repercusión del estado general que en sí una clínica marcada por la diarrea, ¿no? Para las dos patologías puede haber una fiebre, que habla de actividad inflamatoria y siempre nos pone una alerta para buscar que el paciente no esté complicado, ¿no? Con respecto a la endoscopía, recuerden siempre que acá sí es mandatorio hacer endoscopía y que el estudio de elección no es la colonoscopía a secas, sino la iliovideocolonoscopía. Un estudio de calidad tiene que tener canulación de la válvula ileocecal, porque si nosotros no hacemos un estudio adecuado podemos perder diagnóstico de enfermedad de Crohn. Hay distintos índices, nosotros todo en inflamatorias nos manejamos por índices, por clasificaciones y demás. Como digo, la importancia no es que lo hacemos por capricho, sino que si el paciente va entre distintos especialistas o lo ven diferentes médicos y demás, todos tenemos que manejar el mismo idioma. Entonces, para eso nos manejamos con índices y clasificaciones. Y como una aclaración que siempre hacemos, los pacientes que están severos pueden tener colonoscopia completa, pero no los que tienen sospecha de colitis fulminante. Si tienen toxicidad sistémica, si tienen deterioro sensorio, hipotensión, taquicardia y demás, con fuerte sospecha de colitis fulminante, uno a lo sumo puede llegar a hacer una rectoscopía corta sin insuflación para ver si hay o no úlceras y animar el diagnóstico, pero nunca una colonoscopia completa. Es importante tomar biopsias, ¿sí? Esto, si tomamos por segmentos, nos aumenta el rédito diagnóstico. Deben fijarse en formol y siempre hay que hacer suficientes datos en el pedido de endoscopía para poder que el patólogo que ve la muestra pueda orientarnos al diagnóstico, ¿no? Como digo, es una unión de patitas, digamos, no es solo la endoscopía, solo la biopsia, solo la clínica, entonces necesitamos juntarnos entre todos para sumar datos. No me voy a extender en histología, pero sepa que cuando nosotros miramos lo que yo llamo la letra chica de la anatomía patológica, no nada más que el diagnóstico que me diga favorece enfermedad intestinal, colitis ulcerosa o Crohn, nosotros como especialistas leemos toda la letra chica, porque todo esto que ustedes ven acá orienta más a una u otra patología, ¿sí? Entonces, como les decía, muchas de esas inclasificables que nosotros veíamos ese 10%, mirando la letra chica logramos reducir ese pool de pacientes que no cierran para una patología o para la otra, ¿no? Con respecto a las imágenes que nosotros usamos, la placa de abdomen para nosotros es nada, una aliada fundamental, como digo, saber mirar bien una radiografía directa de abdomen es tan o más importante que tener un informe de tomografía, de enterotomografía, enteroresonancia, o sea, es fundamental para nosotros. Recuerden siempre, si sospechan complicación, pedir el par radiológico con tórax. Hay algo que ya se está haciendo acá en la Argentina, no tanto en el ámbito público, salvo en clínicas, y sí más en el ámbito privado, que es la ecografía Doppler. Cuando hablamos de ecografía Doppler no es el Doppler portal que nosotros estamos acostumbrados a usar en hígado, sino el Doppler intestinal, es lo que hoy viene en el mundo. Es hacer una ecografía con señal Doppler del intestino, tanto para delgado como para colon. No lleva preparación, el paciente no necesita tomar la preparación con laxante, no tiene que tomar el manitol como el entero tomo y el entero rezo, es solo con ayuno. Un estudio en manos entrenadas nos permite tener información, ¿no?, de la estratificación de la pared, si hay unas complicaciones, colecciones intraabdominales, estenosis y demás. La videocápsula y la enteroscopía, lo mismo que charlábamos hace un ratito, no es la rutina, lo vamos a pedir solo en casos seleccionados donde haya afectación del intestino delgado, y la enteroscopía más que nada si tengo que tomar biopsias o tengo duda diagnóstica, pero no de rutina. Unas imágenes de la enterotomografía y de la enteroresonancia, donde pueden ver el engrosamiento de la pared y la ingurgitación de los vasos, que también se llama el signo del Perry. Fíjense que esto es un intestino normal,
Fíjense cómo cambia la estructura con pérdida de las aulas, engrosamiento de la pared y multiplicación del vaso. Y lo mismo podemos ver en la enteroresonancia, ¿sí? Si nosotros tenemos que elegir entre la enterotomografía y la enteroresonancia, nos quedamos con la enteroresonancia, ¿sí? O sea, le gana en sensibilidad y especificidad al enterotomo, pero en manos entrenadas la enterotomografía tiene también un buen rédito, obviamente. Y lo que les contaba recién, fíjense cómo correlacionan muy bien con el estudio del enterotomo y del enteroreso el doble intestinal, ¿no? Fíjense cómo se ven las imágenes en manos entrenadas, muy similar a lo que vemos en la tomografía y en la resonancia, teniendo en cuenta que el paciente no usa contraste, no usa yodo, no usa gadolinio, no toma el mannitol, o sea, tiene muchísima ganancia en preparación, en seguridad, y en manos entrenadas correlaciona muy bien con los estudios por imágenes, con el enterotomo y el enteroreso. Algo importante de aclarar acá, que por ahí es algo que no está tan utilizado, que en general lo hacen los médicos especialistas en diagnóstico por imágenes, pero ya hay lugares del mundo donde se están empezando a entrenar los gastroenterólogos también para hacer estos estudios. El tema es que, bueno, hay que primero hacer el entrenamiento en ecografía convencional para poder hacer el Doppler intestinal, ¿no? Y cuando aclaramos, como toda ecografía que es operador dependiente, es que para tener el rédito comparable a una tomografía o a una resonancia tiene que ser en manos entrenadas, ¿no? Con respecto a la cápsula y a la enteroscopía, la vamos a reservar cuando haya duda diagnóstica, sospecha de compromiso del delgado, donde no tenemos acceso por endoscopía y por colonoscopía. Y lo mismo, la enteroscopía simple o doble balón, la vamos a guardar únicamente para casos terapéuticos o que necesitemos biopsia dirigida por duda diagnóstica, ¿no? Ya repasamos la BIC y la PCR como marcadores en el laboratorio de inflamación, y habrán escuchado nombrar ya desde el pregrado el ASCA y el ANCA, los famosos marcadores en sangre de enfermedad inflamatoria intestinal. Saber que no los usamos nosotros ya más hace años de rutina, no es que decimos para que sea CU o Crohn tiene que tener ANCA, la CU hasta el Crohn, sino que muchas veces lo usamos en estas inclasificables o en algunas indeterminadas, y cuando están aumentados se habla de que pueden tener un valor pronóstico, pero no correlaciona con la práctica diaria, ¿no? De la calprotectina ya hablamos. Y saber, para ya ir finalizando, que tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn son los dos, este es el estudio Ibsen, a la izquierda para la colitis ulcerosa, son cohortes, y a la derecha la enfermedad de Crohn, donde nos muestran el comportamiento, ¿no?, de la enfermedad inflamatoria con periodos de actividad y de remisión, donde lo más frecuente es que, para la colitis ulcerosa, si ven en el gráfico de la izquierda, lo más frecuente es que tenga lo mismo que para el Crohn, fíjense los dos porcentajes mayores, un inicio, un pico de síntomas, y que después evolucione con periodos de actividad y remisión. Y menos frecuente, que es el 1% para la colitis ulcerosa y el 3% para la enfermedad de Crohn, que empiecen como enfermedades indolentes y que en el curso de la enfermedad se agraven y hagan la enfermedad complicada, ¿no? Con respecto a la colitis ulcerosa, ¿por qué está en recibir una pregunta si es una enfermedad o no progresiva? Porque hace años se hablaba de que no, que la colitis ulcerosa era una enfermedad más indolente que el Crohn, que no era progresiva, que no generaba daño estructural porque es mucosa y submucosa y no es transmural, pero se sabe que si nosotros no tratamos a tiempo, la extensión de la enfermedad altera la motilidad, va generando lo que se llama un colon en caño de plomo, que es un colon que pierde las agujas, que pierde la estructura normal de la pared. La actividad inflamatoria persistente predispone a que ese terreno proinflamatorio sin cicatrización mucosa tenga mayor riesgo de displasia y de cáncer de colon, sobre todo después de 8 o 10 años de progresión de la enfermedad, y aumenta exponencialmente el riesgo de que el paciente vaya a una cirugía. Está entre sí una pregunta porque años atrás se decía, bueno, le hago una colectomía, le hago un pouch y el paciente está curado. Eso hoy se sabe que no es así, que el pouch ideal es una cirugía de reconstrucción del tránsito para la enfermedad inflamatoria, y también lo van a escuchar nombrar para la poliposis adenomatosa familiar, pero no es una cirugía curativa,
porque la gran mayoría de los pacientes con PAUCH evolucionan a la pauchitis aguda, después a la pauchitis crónica, y otros pacientes evolucionan a lo que se llama el Crohn del PAUCH. Entonces se sabe que no es una cirugía curativa y hoy nosotros trabajamos para evitar que el paciente llegue a operarse. Y de la enfermedad de Crohn siempre supimos que era una enfermedad progresiva, o sea, está confirmado, porque si nosotros no tratamos de forma temprana, es la regla que empiece como una enfermedad inflamatoria y evoluciona a la estenosis o a la enfermedad fistulizante, o que de entrada debute como una enfermedad complicada. Tiene alto requerimiento de cirugía, los pacientes una vez que se operan tienen alta necesidad de recirugía y eso los pone en riesgo, como hablábamos antes, de intestino corto, de mortalidad y, como digo, hoy por hoy nuestro lema es evitar para los pacientes la cirugía. Por eso nuestro objetivo como especialistas es inducir y mantener la remisión de la enfermedad, ¿sí? Mantener a los pacientes, como me gusta decirles a mí, como si no tuvieran nada, no es que se curan, nosotros los dejamos en remisión, como si la enfermedad no estuviera. Y para eso tenemos una ventana de oportunidad, que es un tratamiento temprano, antes de que se establezca la complicación, tanto para la colitis como para el Crohn. Y vamos a tener alternativas terapéuticas, ¿no? Como sabrán, mesalazina, corticoides, inmunosupresores, terapia biológica, sabiendo que hay dos formas de usar todas estas terapias. Una que es el STEPAC, que es un tratamiento progresivo, donde nosotros empezamos de menos a más, ponemos la mesalazina, ponemos corticoides, evolucionan a la corticodependencia o refractariedad, ponemos la terapia biológica y vamos escalando las terapias según la respuesta. Y lo que hoy se propone en el mundo, que es la estrategia top-down, es que empecemos con la artillería gruesa, como le llamamos nosotros, o sea, con tratamientos agresivos de inicio, cuando hablamos de tratamiento agresivo con terapia biológica, o si el paciente debuta con un Crohn complicado, con cirugía de inicio y poner rápidamente tratamiento de prevención de la recaída, indicando fármacos desde el inicio, como digo, para evitar la complicación y no correr de atrás, ¿no? O sea, no trabajar cuando la complicación ya está establecida, sino para prevenirla. Entonces, para terminar, hemos repasado diarrea aguda y crónica, es importantísimo diferenciarlas, pensarlas, como yo digo siempre, del interrogatorio, si nosotros lo hacemos bien, tenemos ganado un 90% del estudio, porque vamos a saber qué estudios pedir y cómo interpretarlos. Si nosotros no sabemos, no pensamos o no sabemos cómo pensar nuestros pacientes con diarrea, nos va a costar mucho más llegar a un diagnóstico adecuado. Y esto lo hacemos pensando siempre en los diagnósticos diferenciales. Si nosotros no tenemos un conocimiento sólido, no centrarnos solo en la patología pura del tubo digestivo, sino las enfermedades sistémicas que comprometen el tubo digestivo, si nosotros no abrimos el mapa, no vamos a poder llegar en la mayoría de los casos a un diagnóstico adecuado. Y es importante también saber diferenciar la colitis ulcerosa de la enfermedad de Crohn, porque si bien están adentro de lo que se llama la enfermedad inflamatoria intestinal, son enfermedades completamente diferentes, ¿sí? Una de la otra. Entonces necesitamos saber como especialistas qué enfermedad estamos tratando, y nosotros hoy tratamos por objetivos, no es que tratamos a todos los pacientes igual. Nosotros tenemos objetivos que es una respuesta clínica rápida, en días, máximo semanas, no más que eso. Ahí ya queremos respuesta y remisión clínica. Queremos remisión de todos los parámetros de inflamación y de la calprotectina fecal en semanas o máximo 3 meses de diagnóstico o de inicio de tratamiento de la enfermedad, y queremos normalización endoscópica entre los 9 meses y el año de inicio de tratamiento. Entonces, por eso, cuando hablamos que tratamos por objetivos, si esos objetivos no los vamos cumpliendo, rápidamente escalamos y rotamos los tratamientos. Y si ya estamos en tratamientos avanzados, rotamos dentro de la terapia biológica para alcanzar nuestros targets. Y cuando hablamos de no perder la ventana de oportunidad, es hacer un diagnóstico precoz, llegar a tiempo, si tienen fuerte sospecha, derivar a tiempo al especialista, y así no nos perdemos la ventana de oportunidad, que es tratar antes de que la enfermedad esté complicada y ya establecida. Gracias.